Hola, mi nombre es Paz Angélica Salas, soy artesana textil y estoy realizando una muestra, una pequeña muestra y taller breve de lo que significa esta materialidad en la artesanía. La materialidad textil tiene varios rubros, quiero decir, materialidades como textil, por ejemplo, el rubro acá del telar tiene varias técnicas. Hay técnicas más sencillas de presentación del tejido como estas y otras más complicadas como las que llevan diseño. También hay otros tipos de telares, aparte del telar mapuche o aborigen, que es el que voy a mostrar yo, que es este, por ejemplo, que es un telar de bastidor. El telar de bastidor también sirve para hacer paños de tejido y crear otras prendas, como por ejemplo esta que tengo aquí, que es un chal. Este chal está hecho con un bastidor como este y además incluye una técnica de aguja, que es crochet. Entonces se unen todos los cuadrados y se forman estos paños de tela. El telar es una rama de la artesanía que principalmente está abocada a eso, a crear paños de tela o objetos artesanales que sean decorativos o de uso ceremonial, como ya sabemos que usan algunos pueblos nativos, ¿verdad? Que usan tejidos que son de origen, vienen de sus ancestros y llevan toda la carga cultural de ellos. Bueno, y también existen otros modos de hacer estos paños que son más funcionales, como por ejemplo para hacer fajas, por ejemplo, como estas. Hay algunas fajas que también llevan algunos símbolos que son personales, pero en este caso no. Son para uso, digamos, de las personas que no pertenecen a estos pueblos, que son los que llevan estas imágenes. Y hay diferentes tipos de, por ejemplo, aquí pueden ver ustedes tejidos que son lisos o con rayas, otros que son con dibujos y con distintos tipos de dibujo. Por ejemplo, esto es una técnica de dibujo en urdido y uno puede hacer este tipo de dibujos. ¿Ya? Esto, por ejemplo, es un laboreo y uno puede hacer este tipo de dibujos. Y esta es otra técnica. En esta técnica, por ejemplo, aquí en el laboreo los hilos van sueltos para dibujar. En esta no. Aquí es otra manera de urdir, es otra manera de tramar y de ir dibujando. Bueno, dicho todo esto, voy a pasar aquí a donde está el telar. Mi telar es aborigen. Normalmente, por ejemplo, en las culturas como el mapuche, el telar le llaman huitral, pero el huitral mapuche es similar a este, pero esto yo lo llamo aborigen porque el huitral es el huitral y el huitral está donde está la artesana mapuche, ¿verdad? Entonces, tenemos herramientas para trabajar. El telar mismo, que es este rectángulo que se ve aquí, lo voy a tomar para que lo diferencien. El telar en sí es sencillo, son 4 palos que pueden ser rectangulares, cuadrados y del tamaño que uno quiera. Pero tienes que tener además 2 palitos auxiliares o 2 barras auxiliares para poder empezar a tejer o a tramar. Bueno, entonces la que voy a hacer yo es que les voy a mostrar algunas herramientas que vamos a utilizar con este telar aborigen y luego vamos a hacer urdido, el montaje del tonón y cómo se empieza a tramar y luego vamos a finalizar con esta pieza que yo traigo preparada para que se vea cómo se termina la pieza y cómo se saca del telar. Todo eso lo vamos a hacer ahora. Bueno, normalmente yo no trabajo con regla, pero sí a veces las reglas sirven porque la idea es que este tejido tenga siempre el mismo ancho.
Cuando uno empieza a tejer, a veces empieza y como que le queda más suelto en algunos lados o más angosto en otros. Bueno, con esto uno puede ir controlando cómo avanza su tejido. Necesitamos aguja de lana o un crochet fino también o otras herramientas que se usen en el textil, como estas tijeras de corte o esta tijera que sirve para tomar puntos o llevar líneas de hilo hacia otros lados. Entonces, también se pueden hacer, como les decía, distintos tipos de cosas, como esto que es un colgante, fajas, esto es una pieza que va sobre la mesa, ¿verdad? Chales, etc. Voy a pasar ahora al telar para poder mostrarles cómo voy a urdir. Hay dos tipos de urdido también en el telar aborigen o mapuche. Son en 8 y en circular. En este caso yo elegí el 8 porque es más simple para mostrar cómo se hace el tonón y otras técnicas de comienzo. Aunque el circular es más simple de captar porque es solamente dar vueltas. Les voy a mostrar cómo voy a hacer yo el urdido. ¿Ya? Con esta lana que tengo aquí se hacen un 8 en los dos telares. Entonces, me voy a poner mis lentes de trabajo y con una de estas hebras voy a hacer el urdido en 8. Lo primero que uno debe hacer es que amarra la hebra de lana al bastidor, así, con un nudo que pueda desarmar. Aquí no se hacen nudos ciegos ni nada, siempre es un nudo que sea fácil de desarmar. Y luego empezamos a hacer un 8 en estos dos palos. Si empiezo adelante aquí, paso por detrás acá, de esta manera. Y vuelvo a pasar acá para que quede por delante el hilo, ¿verdad? Entonces, vuelvo a hacer lo mismo, 8. Es un 8, depende de todas las vueltas que yo necesite para el ancho de mi tejido. Arriba y abajo. Siempre igual, ¿verdad? Y aquí, si ustedes toman, voy a tirar aquí, se dan cuenta que quedan alternados los hilos. Por eso se llama 8, porque si ustedes lo miran de lado, aquí lo voy a mover un poquito, es un 8 el que uno va formando entre los dos palos, arriba y abajo. Bueno, vamos a dejar esto atrás. Como les decía, se hacen tantas vueltas como ancho necesita uno el tejido. En este caso, yo aquí he puesto en 10 vueltas, que son, cuando uno ya trabaja, son 5 pares, ¿ya? Se habla siempre de pares en el tejido. Y aquí también tengo 10 vueltas urdidas. Pero aquí le vamos a hacer una modificación antes de amarrar el tejido y explicarles lo que viene para tejer. Porque le vamos a poner un vivo de color como este, que este también es un tejido llano, pero tiene dos colores. ¿Ya? Aquí vamos a poner una hebra café para darle algún resalte a este tejido que nosotros vamos a empezar y se vea cómo va quedando con dos colores en la urdiembre. Entonces vamos a elegir, se puede hacer simétrico o asimétrico. Yo en este caso lo voy a hacer asimétrico. Voy a poner aquí hebras de este color. Tienen que quedar alternadas, así que hay que tener cuidado donde uno pasa el hilo. Por ejemplo, yo estoy pasando el hilo aquí en esta vuelta. Tengo una, esta es una vuelta. Tengo 2 y tengo 3, ¿ya? Entonces yo la voy a poner aquí en el 3. Aquí tengo que hacer mi nudo, ¿de acuerdo? En este espacio, no en otro, porque si no se empiezan a enredar, quedan cruzados los hilos y hay que volver a armar la urdiembre. Entonces, necesito 8 de este, un 8, ¿verdad? Entonces voy a pasar igual que acá. Si empecé adelante, paso por atrás. Y vuelvo abajo, nuevamente, a dar la vuelta. Ahí tengo un par. Voy a dar 2 para que se note en el tejido, ¿ya? Entonces, paso por atrás, vuelvo atrás acá.
y amarro por atrás. Bajo con cuidado y amarro por atrás esto. ¿Ya? Como les digo, es un nudo, lo voy a hacer así para que lo puedan captar, simple, que yo pueda deshacer para poder desmontar el tejido después. ¿Ya? Ahí está bien. Lo otro que hay que cuidar es la tensión del hilo. Tiene que quedar más o menos igual para que el tejido quede parejo, porque si no queda disparejo. Bueno, vamos a ver. Aquí uno puede ver si está bien hecha la urdiembre porque quedan intercalados todos los hilos. ¿Ves? No hay ni uno que se repita. Hay uno atrás, uno adelante, uno atrás, uno adelante, así infinitamente, tantos hilos como tenga yo montados en la urdiembre. Entonces, aquí para empezar, si ustedes se fijan aquí, hay una línea recta aquí con dos hilitos. Esto es un amarre que uno hace en el telar para que no se deforme y sirve además para ver cuál es el ancho final que vamos a tener del tejido final. Entonces, este amarre se hace de la siguiente manera, ¿ya? Vamos a amarrar todos los hilos. Por lo tanto, yo voy a poner esto abajo porque quiero que me quede parejo además. Si ustedes ven, aquí hay que mantenerla horizontal. Entonces, yo voy a poner aquí esta regla y voy a pasar esto. Tomo una cuerda, puedo medirlo para no perder tanto hilo, saber. Por ejemplo, yo tengo que amarrar esto. Normalmente son 4 veces. 1, 2, 3, 4. Con este hilo yo debería amarrar abajo, pero como queda un tanto justo y uno tiene que amarrar y todo, lo he hecho un poco más largo para poder trabajar con más holgura. Y vamos a empezar. Se toma de a pares. Primer par. Tal como voy urdiendo, voy cerrando. Primer par. Así, tal cual. ¿Ya? Luego va el segundo par. Paso este por abajo y me queda así. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Es como que uno va cruzando los hilos. Ahora, el que está siempre arriba pasa por abajo en el siguiente. El otro par hay que tomarlos también con orden, porque si no, cuando uno empieza a tejer, quedan torcidos arriba. Entonces, como yo quiero que me quede este borde, yo voy a bajar al tiro para que me queden parejos. Esto lo puedo hacer después igual, pero a mí me gusta hacerlo al principio porque es menos complicado, se enreda menos la lana y eso. Luego tomo el par siguiente, que es el café que puse. El de adelante, recuerden, el que va adelante es el que pasa por atrás. Y debo hacer esto hasta el final. Tomo el siguiente par. Esto al final uno lo puede dejar más parejito, así que uno no se tiene que poner como nervioso al principio porque va quedando... Mientras quede con una tirantez más o menos uniforme, no hay problema porque al final estos dos hilos, como van solamente torcidos, los puede ir ajustando uno, de a poco, a medida que avanza en cerrar acá abajo. Luego toma el otro. Y el que sigue. Luego, así hasta el final. Ya van quedando menos. Y vamos a mostrar cómo lo dejamos parejo y lo cerramos. Luego de esto, empezamos a armar el telar para empezar a tramar. ¿Ya? Esto es solamente para que nosotros tengamos el tejido armado, para que empecemos a hacer el trabajo. Bien, lo que les decía, ¿ven? Aquí uno puede ir con alguna herramienta, en este caso yo estoy usando una aguja que sirve para trabajar en los telares. Se deja pareja y se va tirando de a poco. ¿Ven? Como va tirando para atrás. Si uno lo hace con cuidado, queda bastante bien.
Se puede ir haciendo de a poco también, a medida que uno avanza. Ahí cada persona va con el tiempo, va tomando su propio forma de hacerlo. Bueno, aquí cuando uno llega al final se hace un nudo simple, ¿ya? Ahí, tal cual. Un nudo simple de 2 vueltas y se deja así esperar. Bueno, esta lana ahora me quedó de distinto color, pero como acá la hice del mismo color, ustedes se dan cuenta que no se nota después en el tejido. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esta queda una para arriba y una para abajo, ¿ya? También las vamos a trabajar en un ratito más. Entonces, aquí ven, como ustedes tengo ya tejido el cierre. Y ahora, lo que tengo que hacer es el tonón. El tonón es este mismo tejido, ¿ya? Pero tenemos que hacerlo cruzado. Entonces, es este de acá. Les voy a mostrar para que lo vean. Esta se llama ñerewe y es la herramienta que nos sirve para ir trabajando dentro del telar, tensando los hilos y haciendo las líneas rectas. Entonces, este es el tonón. Y el tonón lo que me permite es hacer el alternar los planos de cruce. Es decir, hay un plano adelante que es este que se llama palo y está el otro plano de atrás que es el tonón. El tonón se va tomando, lo vamos a hacer con este mismo. Se tiene que tomar alternado el hilo. Aquí está el cruce, ¿ves? Hay un cruce. Entonces tomo uno por medio para hacer el tonón. Voy a hacerlo acá para que no se pierdan. Entonces, aquí hay uno y otro. Ahí está alternado, uno se puede dar cuenta cuando lo levanta que queda cruzado. Bien, entonces, uno de estos va a quedar adelante y el otro va a quedar atrás. ¿Ya? ¿Qué hacemos nosotros cuando diferenciamos estos tejidos? Lo que hacemos en el fondo es que vamos a poner 2 caladas que se llaman. Una calada adelante, que es esta, que le pongo el palo, ¿ya? Y la que voy a dejar atrás, que es el tonón, que la vamos a amarrar acá. Vamos a diferenciarla. Todos los que están abajo tienen que quedar arriba, ordenados. Ya, entonces aquí yo hago mi tonón. Lo vamos a hacer también con un hilo distinto para que ustedes lo vean. Vamos a usar este azulito que tengo acá. Por ejemplo, tengo separadas las 2 caladas, paso esto para acá, tomo así el hilo y lo que yo tengo que hacer es levantar esto. Entonces tomo cada hebra por separado y la voy dando una vuelta. Ahí tengo una, me toca la siguiente, que es esta café. Luego me toca la siguiente, que es esta café. Y luego me toca esta. Luego me toca esta. Y finalmente esta otra. ¿Ven? Entonces aquí yo ya tengo toda mi calada de abajo lista. Voy a cortar acá. Amarro mi tonón, el que va por acá pasa para atrás. Luego este pasa por acá y la amarro. Y tengo todos mis hilos separados. Le doy un par de vueltas nada más. Y con eso ya tendríamos listo para tejer. ¿Cómo vamos a tejer? Vamos a usar hilo del mismo borde, del mismo color, de los bordes. Cuando se usa, por ejemplo, este que yo tengo acá con 2 colores, normalmente voy a tramar
con verde para que los bordes queden del mismo color, porque si no van quedando los hilos diferenciados y quedan rayas de distinto color en los bordes y normalmente el borde tiene que ser liso como este, ¿ya? Entonces si yo por ejemplo hubiera tramado con rojo, todo el borde habría sido alternado rojo, café, rojo, café, rojo, café. Como aquí tramé con café, no se nota el borde cuando pasa el hilo hacia arriba. Esa es la idea. Entonces, voy a pasar para acá porque tengo por aquí... Vamos a enseñar a hacer una mariposa, que es como se trama, se hace, se empieza a tejer con la urdiembre, porque como ustedes comprenderán, pasar un ovillo entero por la trama del tejido es imposible. Entonces se hace lo que se llama una mariposa, ¿ya? Con la mariposa lo que hacemos es que tomamos la lana que vamos a usar realmente para trabajar. Por ejemplo, yo también calculo, con este tipo de lana, por ejemplo, yo puedo en 10 tramas, vamos a sacar esto, tenemos aquí 2, 4, 6, 8, 10, ahí hay 10 vueltas. Tengo aproximadamente 2,5 centímetros. Ya, entonces si yo calculo 2,5, 10, ahí tengo 40 líneas, ¿verdad? Entonces yo con 40 líneas ya podría tejer esta wincha. Entonces lo que yo hago es medir también. Mido. Todo esto me significa una pasada de trama. Mido 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces ya como 10 vueltas sería aproximadamente esto. 10, 20, 30, 40 y 50. Pongámosle que yo voy a alcanzar a tramar 50 vueltas ahí. Entonces, tengo la hebra y hago una mariposa, que es nada menos que esto. ¿Ven? Entonces, ¿qué hago yo? Pongo ahí la lana y la cruzo entre estos dos dedos. También en 8. ¿Ya? Y al final lo puedo amarrar así simple nomás. Entonces, como pueden ver ustedes, para hacer esto, la lana en realidad con que se trama es la de menor cantidad de uso. Lo que más lleva es la urdiembre, el material. Entonces vamos a mostrar cómo se trama. Tengo aquí esto, ¿verdad? Entonces vamos a tramar. Paso la hebra, tengo el amarre, tengo el tonón, arriba lo vamos a subir y vamos a poner el ñerehue, ¿ya? Para que podamos diferenciar la calada que vamos a hacer. El ñerehue. El ñerehue va aquí. Tengo el palo y tengo la otra calada. ¿Ven? Entonces vamos a calar primero con tonón. O sea, vamos a tramar con tonón. El tonón siempre queda arriba. Siempre queda arriba. Ponemos el ñerehue. Ahí nos da la calada y ponemos el hilo. Esta es nuestra primera línea de trama y dejamos un poco para después poder guardarla, porque también tiene una forma de guardarse. Lo ponemos ahí. Y ahora nos toca palo. Hicimos tonón, ahora me toca palo. El palo es este. Tramada de palo. Todo el tonón queda atrás, como ustedes pueden darse cuenta. Todo lo que yo tomé de tonón queda atrás. ¿Ven? Está atrás. Entonces yo aquí tengo el primer cruce de mi tejido, ¿ya? Y vuelvo a abrir con el ñerehue para poder pasar el hilo y que me quede todo cruzado. Como ustedes pueden ver, ya se ve la línea ahí. Se dan cuenta que ya hay un tejido que es distinto. Hay una línea que va a quedar en este tejido café, hacia arriba. Vamos a hacer un par de líneas más
con el tonón. Cuando uno tira el tonón, automáticamente las otras hebras quedan atrás. Entonces se produce un juego de cruce. Tonón, palo, y van quedando cruzados los hilos. Vuelvo a pasar la trama. Como ustedes se pueden dar cuenta, esto es un ejercicio que tiene requiere cierta rutina, pero hay que aprender a hacerlo bien, nada más. Entonces, como aquí ya va quedando la línea, ¿ven? Vamos a pasar acá a esta parte donde yo tengo avanzado este tejido para que podamos ver en las últimas líneas de tramado y ustedes puedan apreciar cómo se cierra y se saca el tejido del bastidor. Entonces, dejo mi ñeregüe acá. Esta es la hebra con que yo he hecho toda la trama de este textil. Entonces, aquí al final ya el tejido está un poco más tenso. Y tengo la última calada que pasé, es la de tonón. Uno se da cuenta inmediatamente porque levanta y queda abierto. Luego me falta hacer una de palo. Voy a hacer palo ahora para pasar la trama. Aquí hay que abrir con cuidado, no hay que tirar, el telar no se tira, ya con cuidado, si se aprietan es porque las hebras de la lana se van enganchando, pero si uno las abre con cuidado no hay problema, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá, con el ñeregüe, abrir la calada que sigue aquí en que es una calada que corresponde al palo. Paso la trama, la aprieto y me fijo en los bordes. El borde tiene que quedar parejo, no me puede quedar un borde más ancho o el hilo suelto. Cuando uno va pasando la trama, hay que ir manteniendo la tensión del hilo además para que quede parejo, si no queda suelto o demasiado apretado. Y eso se aprecia inmediatamente en el tejido. Pasé palo, ahora me toca tonón, igual que el anterior. Tonón, palo, ¿ya? Esa es como la base de ir pasando la trama. Pero aquí como estoy llegando al final ya es bastante complicado porque se empieza a apretar el tejido. Bueno, vamos a pasar esta última y la vamos a pasar acá y vamos a empezar a cerrar este tejido. Entonces, si esta es mi última línea de trama y yo quiero terminar, la voy a, con cuidado, fijándose bien, no tomar otros hilos, la voy a apretar bien, ¿ves? Ahí queda parejo. Está parejo el tejido, está pareja la tensión, por lo tanto yo puedo pensar recién ahora en cerrar. ¿Cómo voy a cerrar este tejido? Primero que nada voy a perder esta línea de trama adentro del textil, de este paño de textil que estoy haciendo, que estoy fabricando. Entonces, vamos a poner en una aguja, puede ser con aguja de lana, puede ser con un crochet fino, pero en este caso, para esta lana, lo voy a hacer con una aguja de lana. Pongo la hebra en la aguja de lana. Debería tener. Vamos a cortar esto mejor. Ahí sí. La idea de esto es que los hilos queden perdidos, tanto los de la trama como los del amarre que hicimos abajo. Los vamos a perder después para que quede bien presentado el tejido, porque si yo no pierdo, por ejemplo, este nudo que está acá, este hilo siempre va a aparecer hacia arriba, ¿ya? Y este se pierde con los flecos de abajo, así que no hay problema.
el que hay que perder es el que va hacia arriba. Cerremos arriba. La trama primero es lo que vamos a cerrar. Me devuelvo, estoy aquí, en esta línea de trama que corresponde a tonón, ¿verdad? Entonces me devuelvo a la anterior, que es esta de acá, que es palo, y paso con cuidado la hebra por el centro del tejido. No se ve por ninguna parte, por atrás ni por adelante. Cuando lo saquemos se lo voy a mostrar. No hay ninguna hebra que no sea este paño lo que se va a apreciar. Y la paso, ¿verdad? Con cuidado en enredarla. Y para asegurarme la voy a pasar por la que sigue, esta, y salimos al medio del tejido con ella. Cuidando los bordes como siempre. Y una vez acá, la cortamos. Voy a usar esta tijera que es de costura, que a mí me queda bastante cómoda. ¿Ven? Entonces ya queda perdida. Ahí, ¿dónde está la trama? La trama empieza y termina acá, pero ya no hay hilo. Bueno, vamos a ir al cierre entonces de arriba, ¿ya? Que es el mismo cierre que hicimos acá abajo. Amarre y amarre arriba. Amarro de a 2 hebras, que es un par, primer par. Luego vamos por el segundo par, que es este. Siempre la que está encima es la que pasa por atrás. Eso hay que recordarlo. Me voy a ayudar de esta herramienta porque está muy justo. Entonces, ahí vamos, ¿ven? ¿Se dan cuenta cómo va quedando este cierre? Lo acercamos bastante a la última línea para que vaya quedando enseguida parejo, ¿ya? El par que sigue es este. Entonces, vuelvo a pasarlo. Ahora, esta es la que está adelante, va por detrás, ¿verdad? Este es el último par tomado, el que sigue es este. La pasamos. Ahora sigue esta, con este par. Hay que fijarse bien porque a veces quedan sueltos los hilos y uno tiene que desarmar todo porque se olvidó de amarrar un hilo. Entonces hay que hacerlo con cuidado y observando con concentración. Se puede hacer bastante bien. La que sigue es esta. Bien. Ya casi estamos terminando este amarre. Este es el amarre del tejido, ¿ya? Para que le damos fuerza al tejido. En algunos tapices como estos que son de pequeña formato, quizás no es tan importante, pero en otros paños que son de mayor envergadura y de un uso que es más fuerte, sí es importante hacer este amarre para que el tejido no se suelte, ¿ya? Esto que es, puede ser por ejemplo un marcalibros o un pequeño tapiz de mesa. Bueno, se puede, ven, aquí yo me equivoqué, por ejemplo, dejé suelto este, entonces me tengo que devolver. Afortunadamente no es tan atrás, es aquí mismo nomás. Me devuelvo y lo corrijo. No me pueden quedar hilos sueltos, ¿ya? Cuando estoy amarrando. Entonces, vamos de nuevo. Aquí tomo esto. Y este otro. Pueden ser de a 2, de a 3, hay personas que toman hasta de 2 pares, es decir, 4 hebras en el mismo nudo, pero uno lo puede hacer como quiera. Siempre y cuando se vea estético y sea una solución acorde al tejido que uno está haciendo. Hago nuevamente este nudo simple de 2 vueltas,
Nuevamente, queda uno arriba y uno abajo. Entonces, vamos a desarmar el tonón. Hay personas que cortan el tonón. Yo hago un tonón que yo puedo desarmar, ¿ya? Porque lo hago de tal manera que yo puedo desarmar este tonón y volver a utilizarlo, ¿ya? Simplemente para no ir descartando tantas hebras o lanas, sino que tener un uso más razonable del recurso además. ¿Ven? Se sacan las hebras, no hay ningún problema. Tal como lo armé, lo puedo desarmar. Ahora estoy en la vuelta de amarre. Aquí la desarmo. Y aquí lo puedo desarmar. Como ustedes se van a dar cuenta, este es el cruce. Vamos a sacarlo con la hebrita. Hay que, bueno, a raíz de esto, aquí está la otra. ¿Se dan cuenta? Miren. Sale tal como yo lo armé. ¿Ya? Las hebras de hilo o de lana, lo que uno está usando, algodón, lana, a veces se usan también algunas fibras textiles que son sintéticas. La característica de la fibra textil es que tiene unas pequeñas fibras que no se ven, nosotros no las vemos, pero se van engarzando unas con otras. Por eso se enreda la lana, ¿ya? Pero no hay problema. Es eso nada más y uno con cuidado, como les digo, debería poder deshacerla. Entonces, terminamos esto, lo amarramos, le sacamos el tonón, ¿verdad? Y ya tenemos el tejido. Ahora quiero sacar, desmontar esto que yo armé. Bueno, lo primero que voy a sacar es mi ñerehue. Yo lo cuelgo con esto porque normalmente se cae mucho, entonces para que no se destruya la herramienta yo la uso colgada. Luego, lo que tenemos que hacer es desatar estos nudos con los que amarramos. ¿Se acuerdan cuando hicimos los diemples que amarramos adelante y amarramos atrás? Bueno, desatamos el nudo. ¿Se recuerdan que yo les dije hagamos nudos simples que podamos desatar porque si no tendrían que cortar? Y ya cortar la hebra afecta el tejido porque se supone que es un tejido que tiene cierta simetría, cierta geometría. Entonces, esta geometría, si yo no la conservo con un orden adecuado, la pierdo cuando saco la pieza. Vamos a sacar la pieza, pero primero vamos a meterle para que ustedes puedan ver cómo voy a perder este hilo del amarre que queda hacia arriba y este otro, este queda para abajo y otro para arriba, igual. Lo que voy a hacer es lo mismo que hice antes. Con una aguja voy a perder esta hebra en la trama. ¿Ya? Paso la hebra con cuidado, está cortita esta, así que hacerlo con cuidado, y la paso por la trama igual como lo hice con la otra. ¿Ya? Esta es, ¿ya? Y la voy a cortar aquí, porque esto no hay problema que le siga dando vuelta porque tiene un nudo atrás y es solamente amarre, entonces yo la corto con cuidado sin cortar el borde porque ahí se les desarma inmediatamente todo esto. Entonces hay que ir cortando con cuidado también. Ya desarmé abajo y corté la hebra que iba para arriba, solamente quedó la de abajo. Y hago lo mismo con la de arriba, ¿ya? La que va para abajo es la que me molesta, entonces la voy a meter nuevamente en la trama para poder tener un pequeño tapiz con una buena terminación. Aquí. Con cuidado, va por el medio, sale. Cuido también nuevamente la tensión y la corto. Ahora tengo el tapiz tal como debería quedar listo para sacar. Vamos a desarmar este telar. Este telar viene con tornillos y aquí viene amarrado. Hay telares que son fijos, normalmente los que son de muri más grandes, pero los que son más pequeños
Es bueno poder desarmarlos y que tengan algunos ajustes. Hay personas que le hacen perforaciones, entonces varían la altura, y otras también que le hacen perforaciones en los palos superiores y varían el ancho. Eso es de acuerdo a cada uno como le guste. Lo que voy a hacer yo es desarmar todo esto. Voy a sacar los palos auxiliares. Este está amarrado con cinta para que no se me saliera en el transporte. Entonces lo vamos a sacar. ¿Ya? Y va a salir este que es el tejido terminado, ¿verdad? Completo hacia el lado. Vamos a dejar esto aquí adentro. Y desarmamos esto primero. Esto no importa, lo voy a cortar el nudito aquí al inicio para no demorar tanto y poder desarmarlo. ¿Ya? Y esto, como les decía, es un simple tornillo de mariposa con el que yo aprieto mi palo. Y tengo otro acá. También se pueden dejar colgados. Se pueden dejar, por ejemplo, estos bastidores fijos en las... Y usar este, por ejemplo, si yo quisiera dejarlo colgado de este mismo palo, ¿ya? Pongo aquí el palo que quiero dejar permanente o busco alguno y vuelvo a poner el tejido en él, ¿ya? Lo otro es que, por ejemplo, en el tejido en 8, cuando uno desarma, vamos a desarmar acá, cuando uno desarma el tejido en 8, lo que sucede es que quedan las vueltas redondas, pero uno las puede cortar también y dejar, por ejemplo, el tapiz con fleco en un lado y con la vuelta en el otro, y así se puede colgar, ¿ya? Esa es una buena manera de también dejar o buscarle otro, un palito como este, por ejemplo. Yo tengo uno rústico aquí, y que le vamos a poder dar colgarlo. Listo. Entonces, lo que yo les decía, si yo uso un palo, vamos a ponerlo aquí apoyado, fijo acá, lo voy a dejar colgante, ya no tendría más necesidad que terminar esto de acá. Por ejemplo, para que quede así, igualmente todos estos hilos, si yo lo quiero dejar colgado, los hilos que son de terminación y todo eso los tengo que volver a perder, ¿ya? Y los tendría que cortar nada más que acá, ¿ya? Para dejarlo así como colgando de un palo. Esta es una muestra, por ejemplo, de lo que yo les decía. Este es un tejido llano de 2 colores que tiene corte acá, pero tiene la vuelta acá, de manera de que yo, si quiero colgarlo, por ejemplo, con algo así como esto, lo quiero dejar colgado así como hasta el verde. Vamos a tomar la mayor cantidad de hilos posible para que se vea. Si yo lo quiero dejar colgado, busco una rama, o puedo comprar. Venden también bastantes soportes en las librerías donde se venden artículos de dibujo y de arquitectura o de artesanía que uno puede usar. Y queda colgado arriba inmediatamente, y abajo queda con los flecos. Los flecos de abajo pueden tener también distintas terminaciones, ¿ya? Por ejemplo, puede hacerle terminación de embarrilado, como es este. Esto es embarrilado, que significa nada más que ir envolviendo los hilos. Cada cierta cantidad de hilos que yo lo elijo, voy envolviendo y haciendo un embarrilado, que es esto que está aquí, ¿ya? Hay otras terminaciones mixtas también, o únicas. Este, por ejemplo, es trenzado con embarrilado. ¿Se dan cuenta? Entonces, también es una forma de terminar los tejidos,
esa. Luego hay otras terminaciones para otro tipo de cosas, como esta, por ejemplo, que esto es una terminación también de un embarrilado, pero es más suelto, porque esto es un collar. Es un collar que se hace de una sola pieza. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría haber hecho este mismo collar con este dibujo. ¿Ya? Y esto se hace de una sola pieza. Tengo un telar que yo calculo que me quede de este tamaño, lo que yo quiero hacer, que es esto. Y todo lo demás, esto de acá, queda como urdiembre. Pero yo lo hago, es profeso de este largo para que pueda hacer algo así como un collar, ¿verdad? Luego, aquí tenemos otra técnica de embarrilado, pero esta es mucho más laboriosa. Son embarrilados largos que tienen que quedar parejos, pero dan una bonita terminación. Bueno, como les decía, esto es el textil en técnica de telar, específicamente telar aborigen o mapuche, y lo que yo estoy trabajando es la técnica del tejido llano, para hacer el tema de los dibujos. Cualquiera de estos dibujos que está acá requiere otro tipo de técnicas de trabajo en el tramado y en el urdido. Pero en ambos formas de urdir que yo les mostré, que era el 8, ¿verdad? Que hicimos nosotros aquí, que es una pieza corta, el 8 por ejemplo, si yo hago el urdido en este bastidor, la pieza que obtengo es este tamaño. Pero si yo hubiera urdido en 8, yo podría haber ido dando vuelta el tejido, porque el 8 envuelve el telar y yo voy avanzando a medida que voy dando vuelta el tejido. Puedo lograr una pieza del doble del tamaño, ¿ya? Porque se ocupa totalmente el hilo, por ambos lados, se teje por ambos lados. Aquí se teje en un solo paño, en cambio en el redondo yo tejo adelante y tejo atrás. Entonces, quería yo darle las gracias a ustedes. Esto es lo que yo les tengo que mostrar acerca del tejido en telar aborigen con la técnica del tejido llano. Y bueno, invitarlos a que conozcan el desarrollo y cómo se fabrican y se hacen todos los objetos artesanales, las piezas artesanales, que cada oficio tiene su propia forma de desarrollarse y tiene un trabajo. Por ejemplo, yo para planificar este trabajo tengo un día, porque tengo que pensar en qué hilo voy a usar, qué bastidor, cómo lo voy a implementar. Y además debo saber qué cantidad de material voy a usar. Por lo tanto, requiere una planificación y un diseño. Si yo quiero hacer un dibujo como este, por ejemplo, tengo que dedicarme a hacer el diseño. O si quiero hacer este, ¿ya? Como les digo, tiene su propia planificación. Por eso elegí la técnica del tejido llano, porque es la que más puramente está mostrando cómo se arma la pieza del telar. Así que les doy las gracias por haber escuchado y espero que les haya servido la explicación de esta rama de la artesanía que es el textil y el telar específicamente. Hasta luego.